Hola, estamos nuevamente juntas por la gracia del Señor para aprender lecciones para la vida, que trasciendan para la eternidad. Hoy meditaremos en el pasaje de Segunda de Reyes, capítulo 21, verso 18 al 26. Y en paralelo veremos Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículo 21 al 25. Estemos atentos a lo que el Señor quiere enseñarnos en esta lección. El rey Manasés de Judá fue considerado como el peor rey de Judá, quizá porque su reinado fue bastante largo, 55 años, habiendo inducido todo ese tiempo al pueblo a hacer muchas cosas abominables, y quizá porque su posterior conversión al Señor en arrepentimiento fue cercano a su muerte. Aunque en ese poco tiempo de conversión hizo todo lo posible para restaurar el culto a Jehová y sacar todo ídolo de la tierra que él mismo por tantos años había diseminado por todo el territorio de Judá. Pero estos largos años de perversidad fueron los que en realidad marcaron su vida. Algunas veces se ve que la vida pasada de alguien cuyo pecado fue escandaloso queda más fuerte en la memoria que cuando hubo un verdadero cambio por la gracia y el perdón del Señor. Solo los que han sido perdonados por Cristo pueden ver con otros ojos al pecador arrepentido que da frutos de justicia en su vida. Ahora, Manasés tuvo un hijo, Amón. Me resulta interesante el nombre. ¿Por qué Manasés le pondría ese nombre a su hijo? Amón fue uno de los hijos de Lot con su menor hija, padre de los amonitas, constantes opositores a Israel y al Dios de Israel. Ellos tenían como su dios principal a Milcom o Moloc. Ya sabemos a qué se refiere este ídolo, el sacrificio de bebés. ¿Sería por esto que le puso ese nombre, para evidenciar su rebeldía contra el Señor en los días de su perversión y que amaba más a Milcom que al Dios de sus padres? Amón también fue el dios máximo de la región de Tebas, en Egipto, que formaron una triada con la madre de su hijo. Este dios se llamó Amón-Ra. No sabemos en realidad la razón por la que Manasés le puso a su heredero al trono ese nombre, pero podemos suponer que fue en su tiempo de rebeldía contra el Señor. Este Amón, dice la Escritura, empezó a reinar a los 22 años. Tuvo la edad suficiente para ver el cambio de vida de su padre, de ser un idólatra y derramador de sangre inocente, a ser un rey humillado delante de la presencia del Señor y ocupado en agradar al Dios verdadero en lo que le quedara de vida en la tierra. Pero Amón prefirió seguir la vida pérfida de su padre antes que mirar y seguir el ejemplo de su vida transformada por el Señor. Su corazón estaba atraído por el pecado más que por la rectitud. Es que Amón no podía hacer otra cosa, sino escoger el mal, porque todo hombre y toda mujer sin Cristo son esclavos del pecado y de continuo irán tras el mal. Algunos pueden tener reparo en no cometer actos vergonzosos o escandalosos por moderación, pero no significa que la iniquidad no esté en su corazón, porque en su vida privada pueden estar inmersos en los más abominables pecados. Otros, como Amón, son evidentes en mostrar su condición espiritual, que están descarriados y son abiertamente contrarios a la rectitud que muestran los redimidos, los salvos. Estos que escogen la maldad antes que la bondad de Dios detestan la ley del Señor, detestan la palabra de Dios. Como madres creyentes, tenemos que tener muy clara esta realidad del corazón de nuestros hijos, si aún no han entregado su vida al Salvador. Nos podemos encontrar con que sean bien educados y que externamente muestren una moralidad, porque si no son salvos, sus pecados los hundirán y alejarán más y más de Dios. Estarán yendo directo a la condenación eterna. No podemos estar felices o tranquilos si es que los vemos con una demostración de moral
aparente. Si no son creyentes, están directamente caminando hacia la destrucción. Por otro lado, quizá algún hijo sea abiertamente rebelde a las cosas del Señor y sea causa de mucho dolor para sus padres. Esto solo hace visible la gran necesidad que tiene de salvación y que únicamente el Señor Jesucristo puede dársela. ¿Recuerdan la parábola del hijo pródigo? Pues es la ilustración de lo que venimos meditando. Ambos hijos del padre de familia eran inconversos, uno bien portado y el otro todo lo contrario. Pero ambos hijos necesitaban la salvación que es por el perdón de pecados y el nuevo nacimiento. Ambos debían entender que estaban perdidos y les era necesario humillarse delante de Dios. Así que, amada hermana, no ceses de orar por la salvación de tus hijos. Esta tarea la tienes todos los días de tu vida hasta que partas a la presencia del Señor. Clama por su rescate, gime por su salvación, derrama tu alma ante el trono de la gracia para que el Señor tenga misericordia y les dé vida eterna. Porque la salvación es de Jehová, a Él le pertenece, como dice el Salmo 3:8. Y el Señor tiene misericordia de quien quiere tener misericordia y se compadece de quien se compadezca, como dice Romanos capítulo 9, verso 15. Esta verdad doctrinal nos da paz, porque si la salvación dependiera de la decisión de los hombres, entonces no tendríamos esperanza, porque el hombre de continuo escoge el mal e ir en el lado opuesto de Dios. Por lo tanto, ese clamor que podamos elevar por nuestros hijos o por cualquier persona que está sin Cristo, va lleno de una inmensa esperanza de que Dios obrará, porque Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Volviendo a la vida del rey Amón, dice en el libro de Segunda de Crónicas, verso 23, que nunca, qué palabra tan fuerte, nunca se humilló delante de Jehová como se humilló Manasés su padre. Antes bien aumentó el pecado. Ya habiendo conocido el camino de su padre antes de su conversión, casi es imposible pensar que alguien pueda ir más allá de su pecado. Pero Amón aumentó pecado a lo que ya había hecho su padre en los días de su maldad. ¿Qué perversidades inimaginables pudo haber hecho este hombre para que la palabra de Dios diga que Amón aumentó el pecado de su padre y que no se arrepintió de su maldad? Es que, hermanas, el pecado del hombre no tiene límites. Es inventor de males. Así de horrendo es el corazón humano. Cuando a veces nos enteramos de pecados de los hombres, muchas veces decimos que Satanás lo hizo a través de los hombres. Pero en verdad, hermanas, tenemos que entender una realidad cruda, pero es verdad. El ser humano puede hundirse más y más en el pecado y hacer cosas que nosotros ni siquiera podríamos imaginar. Ahora, ¿te has dado cuenta de que te y me libró el Señor? ¡Qué bondad tan grande de salvarnos de nosotras mismas! No hay palabras para agradecerle. Ni esta vida alcanza para devolver en acciones de gracia lo que el Señor hizo por sus escogidos. Y ciertamente, al que perdonó mucho, amó mucho. 2 años reinó Amón sobre Judá, porque sus siervos conspiraron contra él y lo asesinaron. Permítanme especular un poquito en 2 dimensiones con respecto a este evento de la muerte tan súbita, tan pronta de Amón. Mi primera dimensión es
que Amón pudo pensar que su padre reinó 50 años, uno de los reyes que reinó más años en Jerusalén. Y él vivió en total libertinaje, hizo lo que le dio la regalada gana, no puso límite a los deseos de su corrupta carne, y que después de todo ese tiempo buscó a Dios y fue perdonado. Y fin de la fórmula. Negocio redondo. Quizás eso es lo que Amón habría pensado. Me divierto lo que quiero, hago lo que me da la gana y finalmente, al final, cuando ya me canse, le pido perdón al Señor y listo, negocio redondo con Dios. Lo que no previno Amón es que sus días serían acortados. Él murió a los 24 años de edad. Esto es como muchos piensan ahora y dicen, déjame vivir, déjame equivocarme, déjame experimentarlo todo, déjame disfrutar de los placeres de este mundo. Y ya cuando sea mayor buscaré a Dios, pido perdón y listo. Pero esta manera de pensar es tan soberbia, como si uno pudiese controlar los días que estaremos sobre la tierra. La segunda dimensión de la pronta muerte de Amón podríamos decir que los siervos que conspiraron contra él pensarían que estaban haciendo un bien a la humanidad acabando con la vida de este perverso rey. ¿Qué verían que hacía Amón que quizás no soportaron su maldad y decidieron matarlo? ¿Acaso no pensaríamos tú y yo como ellos si estuviésemos en ese tiempo y en ese lugar cuando nos enteraríamos que para él la vida no vale nada? Que podría entrar a las casas, tomar un bebé, una niña, una doncella o hacer lo más horrendo que uno puede imaginar, porque tenía poder para hacerlo y nadie podía detener ni hacer nada al respecto. Así que, para muchos, esos siervos que asesinaron al rey pudieron muy bien ser considerados como héroes. Pero dice la Escritura en Crónicas, verso 25, que el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra Amón. La expresión el pueblo de la tierra, como dice la Escritura, se refiere a los principales de las ciudades, los jueces, sacerdotes, príncipes, nobles, que juzgaron a los conspiradores y no podían permitir que quedaran sin castigo, puesto que si los dejaban libres, o peor aún, los premiaban por ser los héroes de la sociedad, generarían una época de anarquía, en la que si a alguien no le gustaba su gobernante, lo mataría, como sucedió en los últimos reinos de Israel en el norte, antes de ser llevados cautivos a Asiria. Ahora, por otra parte, hubiesen empezado con una dinastía que no tendría la línea davídica. Estos mismos hombres que ejecutaron la ley contra los conspiradores de Amón fueron los que pusieron en el trono a Josías, hijo de Amón, del linaje de David. Y el linaje de David seguiría ocupando el trono conforme a la voluntad del Señor. Tenemos que entender que los creyentes jamás deben participar de un amotinamiento contra un gobernante, ni alterar el orden. No pueden participar en actos de anarquía donde no se reconozca la autoridad establecida. Los propios apóstoles estuvieron en la época más tirana de la historia y ellos jamás se sublevaron contra el emperador. Todo lo contrario, Pedro, el apóstol, mandó, guiado por el Espíritu Santo, en 1 de Pedro 2:17, temed a Dios, honrad al rey. ¿Y saben una cosa? ¿Quién era el emperador de su tiempo? Era el emperador Nerón, un cruel perseguidor de los cristianos, quien 2 años después de que Pedro escribiera esta carta, lo mandó a ejecutar. Si queremos vivir quieta y reposadamente, lo que tenemos que hacer es orar por la conversión de nuestros gobernantes, como nos manda en 1 de Timoteo 2:2.
Hagamos, pues, tú y yo, amadas hermanas, la voluntad del Señor. Oremos por el Rey. Honrémosle. Temamos a Dios. Hasta aquí esta lección. Espero que el Señor haya hablado profundamente en nuestras mentes y corazones y que siga obrando para gloria suya. Nos vemos en la siguiente reunión. Dios les bendiga.